cerca. Profesora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un abrazo al profesor Mauricio Albarracín, que fue nuestro contacto. Este evento se hace con el apoyo de la Rectoría de la Universidad. El profesor Hernán Porras envía un saludo muy cordial. Y bueno, bienvenida a la UIS. No sé si había antes estado por acá. Cuéntenos. Hola, Pedro, muchas gracias por la invitación. Y claro que sí había estado, porque yo fui profesora de una maestría en petróleos, era la profesora de Relaciones Internacionales, fui un par de semestres, entonces conozco la universidad y he pasado por allá dictando clase, me parece un sitio maravilloso y agradezco mucho volver así sea virtualmente. Y mil gracias por la invitación y muchas gracias a toda la gente que todavía veo que sigue entrando. Bienvenidos. Oh, profesora, bienvenida a usted y bueno, ojalá que una vez pasemos este confinamiento la podamos tener aquí de manera presencial. Ustedes seguramente, muchos sabrán quién es la profesora Sandra Borda. Ella es profesora de la Universidad de los Andes, ha sido decana de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, si no estoy mal. Ella es politóloga de la Universidad de los Andes, tiene 2 maestrías en Estados Unidos, donde también se doctoró en ciencia política en la Universidad de Minnesota, ¿verdad? Así es, así es. Muy bien, tengo información por ahí también de sus libros. Participó en una marcha estudiantil en Estados Unidos porque les iban a cobrar lo que costaba una agencia de vigilancia una vez los atentados del 9/11, ¿verdad? Así es, imagínese usted, 9/11, acuérdese que el gran problema en ese momento es que todos los que cometieron los atentados tenían visas de estudiantes. Y como es de esperar en muchos gobiernos que ven la calentura es en las sábanas, el gobierno en ese entonces decidió que iba a aumentar la vigilancia sobre todas las personas que teníamos visa de estudiantes, pero con la condición de que la vigilancia la pagáramos nosotros. Imagínense usted, hágame el favor. Y entonces protestaron. Sí, sí, teníamos una forma que era medianamente eficaz de protestar y es que aquellos que éramos estudiantes de doctorado en ese momento, también éramos monitores de clases, es decir, éramos empleados de la universidad. Entonces teníamos algo de palanquita para lograr alguna ayuda por parte de la universidad y yo no me acuerdo muy bien en qué paró eso. Me acuerdo que no la cobraron en esa época, pero creo que después sí la empezaron a cobrar. Bueno, también tengo información, bueno, espero que los periodistas tan avesados de la UIS no me vayan a hacer reproches por esta muy mala entrevista que seguramente un profesor de filosofía jamás se le habría ocurrido hacer a una profesora tan distinguida como la profesora Sandra Borda, pero estudió en la Universidad de los Andes con préstamo del ICETEX, si no estoy mal. Sí, un préstamo magnífico porque lo pagué, yo creo que me demoré como un año y medio, máximo 2 años pagándolo a tasas obviamente muy bajas porque en ese entonces los préstamos del ICETEX tenían unas tasas de interés bajísimas. Cuento en el libro que no lo sentí, realmente cuando lo pagué fue tremendamente útil. En esa época las matrículas de la Universidad de los Andes se cobraban de acuerdo con la declaración de renta. Entonces, si usted venía de una familia con dinero, pues le cobraban una matrícula alta y si venía de una familia de menos ingresos, le cobraban menos, pero así todo tuvimos que recurrir en mi familia al uso del ICETEX, pues con quien siempre estuve tremendamente agradecida. Ese fue el único endeudamiento en el que incurrí durante toda mi vida como estudiante, porque el resto siempre estuve becada, por fortuna, y en ese entonces y pues por supuesto me ayudó muchísimo. Lamento mucho que hoy en día no sea una herramienta de tanta ayuda, sino que más bien se haya terminado por constituir en un gran problema para los estudiantes de las universidades privadas. Exactamente, usted nos menciona eso en el libro y vamos a hablar de eso porque también hace unas críticas, unas observaciones al programa de Serpilo Paga. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de hablar de eso, pero ya que hablamos del tema de su marcha, de su protesta en Estados Unidos, me llamó poderosamente la atención. Vamos a celebrar mañana, pasado mañana, en 3 días, el sábado, ¿no? El primer año del 21N, ese día de la gran movilización en Colombia y digamos que también 2 días después, el 23 de junio, usted se enfila en una marcha que va a ser seguramente una marcha que la marcó a usted para escribir este libro,
¿sí? Parar para avanzar, que de hecho le dedica a Dylan Cruz, ¿sí? Me parece que eso es un acto de generosidad bastante grande, que además no se espera y no es usual en los académicos. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, comencemos por ahí, de ese día en que usted termina en esta marcha? ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso? Em, Le cuento, pero solamente voy a llamar la atención sobre la primera parte de lo que dijo para que se fije cómo es la vida. El 21 de noviembre, que es el sábado, como bien acierta Pedro, se celebra un año de esa marcha y el gobierno tomó la decisión de celebrarla poniendo el día sin IVA el 21 de noviembre este año. Ah, Es, ah, 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 digamos, ah, la gran paradoja con mucha... del efecto que ha tenido la protesta social en este país. Lo que pasa el 23 de noviembre hace un año, que digamos es probablemente, como bien lo sugiere, lo que me empuja a la escritura del libro, es que yo desafortunadamente tenía clase y no había podido acompañar a los estudiantes el 21 de noviembre. Pasaba en ese momento que tenía una clase en la que había muchos de los estudiantes que estaban en organizaciones y que estaban en movimientos sociales moviendo esto. Les di toda la libertad, obviamente, para que se fueran de clase a cumplir, digamos, con su labor cívica, pero pues yo no podía abandonar la clase, entonces no los pude acompañar el 21 de noviembre. Y digamos que había estado muy cerca particularmente de las demandas de los estudiantes. Había, digamos, empezado a entablar conversaciones un tiempo antes por cuenta de labores que estaba cumpliendo en la universidad con ellos, y esta vez sentía como un deseo de acompañarlos y de mostrarles solidaridad por el tipo de trabajo que estaban haciendo. Entonces el sábado estaba almorzando en el Centro Internacional. Yo en Bogotá vivo, para los que tienen el centro de Bogotá en su cabeza, yo vivo en el Bosque Izquierdo, en la Macarena, digamos, que es centro de Bogotá también, y estaba almorzando por allí cuando oí por la séptima que estaba pasando una marcha. Esta marcha, mucho menos voluminosa que la del 21 de noviembre, era una marcha de algunos estudiantes, pero como era sábado y estaba soleado y era mediodía y quedaba todavía mucho entusiasmo de lo que había pasado el jueves anterior, pues era una marcha como con un espíritu muy alegre, ¿no? Había familias y había jóvenes, pocos, pero ahí iban, y como en muy buen espíritu. Entonces terminé de almorzar y decidí unirme a la marcha, digamos, en contraprestación por no haber podido ir el jueves. Y en el momento en el que me uní, las filas de personas ya se estaban terminando, y justo detrás venía un grupo grande de policías y de miembros del ESMAD. Detrás de la marcha constantemente. No pasaron 5 minutos de estar en esa marcha cuando empezaron, sin que estuviera pasando ningún incidente, digamos, por parte de las personas que estaban marchando, empezaron el ESMAD a disparar gases lacrimógenos sin ningún tipo o sea, no estaban reaccionando a nada, sin ningún tipo de incentivo. Dispararon varios gases lacrimógenos. Nos fuimos por el costado oriente y costado occidente de la séptima, y cuando pararon de disparar los gases nos volvimos a juntar más adelante en la séptima, camino a la Plaza de Bolívar. Ese mismo incidente tuvo lugar un par de veces. Cuando llegaron a la Plaza de Bolívar pasó otra vez lo mismo. Digamos, la gente simplemente decía no más violencia, no más violencia, y el ESMAD disparaba gases lacrimógenos. Se persiguieron, digamos, a la gente que se estaba manifestando ese día por varias cuadras en varios lugares del centro de Bogotá, y en ese momento, digamos que había dos cosas claves que estaban pasando. Una, que como digo, las personas que estaban marchando no estaban cometiendo ningún acto de vandalismo que incitara, digamos, a la policía a reaccionar de esa forma, y lo que sí parecía claro era que la policía tenía la orden de desmantelar la marcha. De ahí la persecución constante por todas partes, el lacrimógeno, etcétera, etcétera. La persecución termina en una esquina que es un poco difícil en el centro de Bogotá, en la 19 con Tercera, y por las dos calles, tanto por la calle 19 como por la carrera Tercera, el ESMAD acorrala a las personas que estaban manifestándose, y empieza una práctica que a mí particularmente me pareció supremamente hostil, y es que en estas motos que los estudiantes llaman los matrimonios, donde va un policía y un miembro del ESMAD atrás, empiezan a hacer sonar las alarmas como un acto intimidatorio, y después de eso se van lanza en ristre en contra de los manifestantes con lacrimógenos y demás. Y en ese escenario de
como de encierro de la gente que se estaba manifestando, que no hallaban para dónde correr porque en todas partes estaban, de todos los costados les estaban disparando lacrimógenos y los estaba tratando de encerrar la policía. En ese escenario es que pasa el asesinato de Dylan Cruz, que todos vimos por múltiples fuentes de video. Entonces, digamos que la gran preocupación que me dejó ese día es que, digamos, la forma en la que estaba manejando la protesta social, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, pues estaba terminando, digamos, en un resultado fatal, que había sido el asesinato de Dylan Cruz, que era un niño de colegio, ni siquiera, o sea, era una persona que estaba terminando el colegio y aspirando a entrar a la universidad, y que no había habido ninguna suerte de incitación ni de acto violento por parte de la gente que estaba marchando, y eso me dejó supremamente preocupada. Entonces, eso es lo que me mueve, digamos, a acercarme un poco más a los jóvenes que estaban participando en esa marcha, a los organizadores, la gente del movimiento estudiantil, y a escribir ese libro. Entonces, sí, ese libro es un hijo del 23 de noviembre, sin duda alguna. Por eso está dedicado a la memoria de Dylan. Claro, creo que cometí un error si dije que ese es el día en que murió Dylan Cruz. Hay que perfilar bien el lenguaje y habría que decir con exactitud ese fue el día que asesinaron o Así que es. mataron a Dylan Cruz. Porque fíjese que con los matices, incluso en las palabras, nosotros tendemos a ocultar ciertas realidades. Y bueno, eso es verdad, como usted lo dice, el día que asesinaron a Dylan Cruz. Yo quería preguntarle, quería comenzar esta entrevista. Ayer que hablamos le dije eh, que quería pues preguntarle algunas cosas. Entre esas, las siguientes, digamos que son como tres preguntas en una. Usted combina, digamos que tres facetas de su vida, la profesora universitaria, la autora de libros, la académica que escribe libros, pero también ha estado, digámoslo de algún modo, en el periodismo. Usted es invitada frecuente de Diana Calderón en el programa Hora 20. Recuerdo que una vez se dio la noticia de Joe Biden en Estados Unidos, Gustavo Gómez, a la primera que llamó al otro día a las 6 de la mañana, fue a Sandra Borda para preguntarle su opinión al respecto. Y además, pues es columnista. Incluso estaba yo tentado a preguntarle si algún estudiante le ha hecho un trabajo en donde le haya citado a usted en un libro, en una conferencia o en alguna columna para decirle, profe, aquí hay como versiones distintas, es lo mismo. ¿Cómo concilia Sandra Borda esos tres escenarios? ¿Son a veces contradictorios? ¿Usted los quiere armonizar? ¿Cómo concilia usted el escenario del periodismo, el escenario como profesora y el escenario como autora de libros? Eh, esa sí que es una pregunta difícil y medio existencial. Eh, yo mentiría si le digo, Pedro, que los tres viven en armonía y que no hay ninguna tensión entre los unos y los otros. No, hay tensiones y no son tensiones fáciles de resolver. Eh, de un lado, digamos, yo soy, digamos, profesora asociada en la Universidad de los Andes, eso es un trabajo de tiempo completo para mí. Y por cuenta de la profesionalización que se ha llevado a cabo en distintas universidades, digamos, el tipo de labor que yo desempeño como analista en medios de comunicación es una cosa que en las universidades, digamos, no cuenta como parte de mi trabajo como profesora, ¿sí? Entonces, cuentan los artículos, ya saben, en revistas académicas indexadas, cuentan que todo ese trabajo ya lo he hecho, la publicación en libros internacionales, no sé qué. Todo eso ya lo hice en la primera parte de mi carrera, más o menos lo continúo haciendo ahora, pero digamos, yo sí creo en la necesidad y además en la obligación de sacar a la academia de las paredes de las universidades. A mí, digamos, sí me parece que nosotros tenemos una función social que cumplir. No todos la debemos cumplir de la misma forma, no todos hacemos el tipo de trabajo que da,
digamos, como para convertirnos todos en analistas de medios. No, no es eso. Yo lo que sí creo es que todos tenemos un compromiso enorme, digamos, con el país, con el desarrollo del país. Este no es un país fácil en el que uno pueda tomar la decisión simplemente de meterse en una biblioteca y dar la espalda a todo lo que sucede. Entonces, digamos, primero en mi trabajo como internacionalista, yo sí desde el comienzo sentí que tenía la obligación de hacer el análisis en medios de comunicación, particularmente porque, como digo en el otro libro, el de por qué somos tan parroquiales, yo siento que nuestra discusión nacional sobre los temas internacionales es muy desinformada, y necesita mucho trabajo, necesita que haya gente, la gente, sobre todo en la academia, que se dedica a analizar estos temas, pues que salga y haga un poco de labor de pedagogía por fuera de las cuatro paredes de un salón de clase. Entonces, yo siempre he creído muchísimo en eso y le dedico mucho tiempo a eso. Como digo, a veces, digamos, la relación de eso con el trabajo de la universidad no es completamente armoniosa, pero trato de hacerlas funcionar lo mejor que puedo. Eso básicamente lo que me implica es trabajar mucho más que un trabajo de tiempo completo, pero me parece muy importante y además siento que me gusta y siento que lo hago relativamente bien, es decir, que puedo comunicar, que la gente cuando me está escuchando así no tenga formación de politólogo, o formación de internacionalista o formación de cientista social en general, puede entender lo que estoy diciendo y puede engancharse, digamos, y puede interesarse en los temas. Entonces, es una habilidad que me gusta utilizar para ese efecto. Y pues bueno, ahí voy. Hay veces que la cosa de los medios me agobia un poco, tengo que confesar, porque digamos las discusiones, sobre todo en esos programas de opinión, a veces no son nada fáciles y son muy distintas, y usted lo sabe mejor que nadie, a las discusiones que uno tiene en una universidad con un grupo de profesores. Digamos, eso es otro tono, es otro ritmo, es otra forma de interacción. Y yo pues como tengo la carrera académica de toda la vida, siempre he estado mucho más acostumbrada a mis conversaciones pues en foros en mesas de trabajo con académicos, y a veces me cuesta mucho trabajo, debo confesarlo, hablar, por ejemplo, con políticos. Esa es otra forma de ver las cosas, no digo mejor ni peor, pero es otra forma completamente distinta de ver las cosas y de argumentar, y eso ha sido un proceso de aprendizaje largo, difícil, pues digamos, ahí voy, todavía no me las doy de que ya lo tengo dominado. No, y uno de verdad lo nota cuando escucha estos programas, escucha el debate, pues, y sus intervenciones y las otras intervenciones, y uno sí nota, repito, como una cierta disparidad entre lo que es propiamente el discurso académico y el discurso de los medios de comunicación. Le cuento que yo todas las noches me debato entre hora 20 y el pulso del fútbol. Sí, para mí las dos cosas son tremendamente agradables. Claro. Y bueno, trato de seguir a algunos podcasts que me parecen interesantes. En ese sentido, yo no puedo dejar de preguntarle sobre un tema actual, ese cataclismo del periodismo que está sucediendo. Usted ya sabe a qué me refiero. Además, porque usted en el libro Parar para Avanzar hace alusión al tema de los medios de comunicación y de cómo los medios de comunicación de algún modo también silencian los movimientos sociales, porque no les dan, digamos, cabida. Luego entonces le hacía la anterior pregunta, era por este tema de, yo decía, cómo se sentirá la profesora Sandra Borda cuando está hablando de los académicos conceptuales en un aula de clase, a cuando tiene que ir a dar una opinión en un medio de comunicación. Y entonces en ese sentido quería preguntarle sobre su opinión muy general, sin comprometer naturalmente, usted también anda en el mundo de los medios, sobre ese cataclismo actual de la revista Semana, hablemoslo puntualmente de este medio de comunicación. ¿Qué opinión le merece este caso? Pues yo, digamos, lo primero que tengo que decir es que lamento muchísimo lo que está sucediendo. Yo, digamos, la primera columna que tuve, la tuve en Revista Arcadia, que como sabes es del grupo Semana, digamos, el entonces director de Arcadia en ese momento pensaba, digamos, que a pesar de ser una revista cultural se necesitaba una versión un poco menos, él mismo decía, un poco menos snob de lo que es cultural, ¿no?
para hablar de cultura hay que hablar de política, por ejemplo, que a veces, digamos, los artistas y la gente quiere que el arte permanezca impoluto y no se junte con esta cosa terrible y oscura que es la política. Entonces, digamos, al ampliar esa versión de lo que era la cultura, hubo lugar para mí, y pues mis años de formación como columnista los tuve justamente en la revista Arcadia. Y lo primero que desaparecieron en esta tanda de transformación del Grupo Semana fue Revista Arcadia. Entonces, pues, digamos, lo siento muchísimo, porque siempre creí que era una gran publicación. ¿Qué siento? ¿Cuál es mi diagnóstico de lo que eventualmente puede estar pasando allí? Yo creo que hay dos cosas. Una es, digamos, obedece a una lógica, pues, llamémoslo por su nombre, puramente financiera. Y es que, digamos, si bien hay grupos como el Grupo Santo Domingo, por ejemplo, que puede tener una cantidad de medios de comunicación y pueden maniobrar financieramente porque unos dan rendimiento y otros no, por ejemplo, Caracol Televisión y El Espectador, ¿no? Entonces, eso le permite maniobrar financieramente para mantener vivo un medio como El Espectador, que no da rendimiento financiero de ningún tipo, que a pesar de ser un periódico fantástico, probablemente una de las excepciones de los grandes medios de comunicación que, por ejemplo, le pone cuidado a la cosa de los movimientos sociales, para retomar el punto que hacías, pues, digamos, sobrevive sin ser financieramente viable gracias, digamos, a ese modelo de negocio que tiene ese grupo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, cuando no se tienen todas esas opciones, cuando no es un grupo tan grande, pues es buscar que los medios produzcan. Y tristemente, digamos, la dinámica propia de las redes sociales, pues ha convertido el famoso click en una forma de producción. Y ahí es donde creo que lo que está pasando con Semana no es solamente responsabilidad de los dueños y responsabilidad de los periodistas, sino responsabilidad de los consumidores, ¿sí? Porque claramente el click ha demostrado que ese tipo de aproximación hacia esas noticias que generan un cierto morbo, una cierta curiosidad y demás, pues definitivamente pagan. Y si paga, pues es porque las estamos consumiendo. Entonces, digamos, ahí hay una responsabilidad compartida grande. Ese es el tema financiero. Y el otro tema que siento yo es más el tema político, es que en Colombia está pasando una cosa muy parecida a la que pasó en Estados Unidos. Y es que por mucho, mucho tiempo el establecimiento de los medios de comunicación en Estados Unidos era un establecimiento liberal. ¿Sí? No digo liberal de izquierda ni nada que se le parezca, o sea, liberal como se es liberal en Estados Unidos, que es bastante conservadorcito, pero liberal, en todos los medios de comunicación. Y cuando aparece Fox News le enseña a la gente pues que hay otra historia totalmente distinta, con otro enfoque, con otra interpretación ideológica, pues que también se puede difundir por los medios. Y además pone sobre la mesa el sesgo grande liberal que hay en los medios de comunicación gringos. Yo no estoy defendiendo a Fox, ni muchísimo menos. Lo que estoy diciendo es que el surgimiento de esos medios de comunicación son una muestra clarísima del proceso de diversificación ideológica por el que están atravesando estas sociedades. Recientemente, hablo recientemente 10, 20 años atrás. En Colombia, RCN es una muestra del inicio de ese proceso y yo creo que Semana va por ese camino, ¿no? Que es una audiencia, claro, los que estamos en la esquina liberal, a mí me da risa, ¿no? Porque los que estamos en la esquina liberal todos somos como, no, qué barbaridad, se volvió una revista de derecha, no sé qué, sin tener en cuenta pues que eso es toda una opción política e ideológica latente, pues está en el gobierno, por Dios, latente que existe y con la que nos vamos a tener que enganchar en una conversación en un momento u otro, y que tiene derecho a tener un outlet, ¿sí? Tiene derecho a tener una salida particular. Entonces, yo creo que parte de lo que nos está pasando a muchos, y yo misma fui víctima de esa nostalgia por Semana, es que a veces tenemos la idea desde nuestro púlpito liberal, que esas otras voces, por estar en desacuerdo con nosotros, no se merecen salir al aire, ¿sí? No se merecen tener ese tipo de difusión. Hoy estaba leyendo justamente un tuit de Florence Thomas para volver a hacer este punto. Y ella decía, ¿cómo es posible que el Tiempo le haya publicado a Ordóñez, nuestro embajador en la OEA, un artículo en contra del aborto?
¿sí? Yo puedo tener muchos problemas, o sea, yo leí ese artículo y tengo muchos problemas y me puedo sentar a hacer un análisis de desde dónde creo que está mal hasta dónde estoy en desacuerdo y demás. Pero yo no puedo negarle la posibilidad de que publique ese artículo en el tiempo, ni le puedo exigir al tiempo que no lo publique, porque es que hay una parte muy importante de este país que piensa así y no podemos seguirlos metiendo en el closet constantemente. No podemos seguirles negando la posibilidad de tener una conversación simplemente porque nosotros creemos que somos mejores que ellos. Eso no puede seguir funcionando así. Entonces, todo esto simplemente para decir que yo creo que los medios en Colombia están cambiando, algunos de ellos, justamente porque la sociedad en términos políticos e ideológicos también está cambiando mucho. La conversación de hoy es una conversación muy distinta. Ya no son liberales versus conservadores. Hoy es izquierda, centro, derecha, qué sé yo. Es una conversación que estamos teniendo políticamente y que yo creo que se ve reflejada sin duda en el perfil que están adoptando los medios de comunicación. Pues fíjese usted que muy en concordancia con eso que usted acaba de decir, el representante, el congresista Bolívar, escribe en Semana el domingo pasado, ¿no? Entonces uno dice, también hay que tener estos espacios para las voces divergentes, ¿no? Y estoy muy de acuerdo, sí, hay que enseñarles de repente también a los estudiantes a que aprendan a reconocer incluso esos tips del periodismo que hacen llamativa la noticia. Daniel Coronel lo decía en la columna de la semana pasada o esta, qué sé yo, que así se titula cuando se quiere llamar la atención, sí, urgente, urgente, o sí, noticia boom, sí, o explosivas declaraciones, videos contundentes, cosas de esas que nosotros sabemos, pues, que deberíamos incluso enseñar a los muchachos, pues a todo el mundo en general, pues, a tener una cierta suspicacia con el lenguaje para detectar estas formas de acercarnos a las noticias desde un punto de vista pues único. Y yo sí estoy de acuerdo en eso que usted acaba de decir y resalto eso, lo quiero resaltar incluso para la universidad pública. Las voces tienen que ser para todos. Es decir, aquí no se puede silenciar ni acallar absolutamente a nadie porque con ese mismo argumento los otros dicen que somos, como dice Serral, los demás, no, Serrano, el maestro argentino, los demás de los demás, ¿verdad? Mm. Profesora, vamos a entrar, aquí no hay comerciales, pero digamos que este es el primer bloque, vamos a entrar de lleno en los libros. Yo quisiera que comencemos, este es un evento de la biblioteca, estos libros los ha adquirido la biblioteca, van a entrar en proceso de catalogación y clasificación para que ustedes los presten a partir de la próxima semana. Y voy a comenzar con ese título tan sugestivo, porque somos tan parroquiales, ¿no? Eh, bueno, o tan provincianos, yo no sé si cabría hasta la misma expresión, aunque pues sería de repente muy incómoda, sí, sí, para ciertas comunidades y con razón. Bueno, y de parroquiales me imagino que las parroquias también algo debieron. Eso le iba a contar, que tuvimos la discusión con mi editor y él había pensado, ¿por qué somos tan provincianos? Y le dije, no, estás loco, toda la provincia se nos va a venir encima, ¿cómo se te ocurre? Nada más bogotano es más harto que eso, no, ese no puede ser. Y cuando dijo parroquiales, yo dije, ve, por ahí sí va. Y no pensé, después me hizo una entrevista sobre el libro La hermana de Jaime Garzón, que como sabes tiene carrera en la iglesia, fue monja, yo no sé si todavía es y demás, y me dijo, pero ¿por qué le parece que la parroquia está mal? Y dije, no, miércoles, o sea, aquí no había forma de salvarse. Muy bien, yo quiero en ese sentido, para invitar también a los lectores, que usted nos cuente una de las tesis, que nos exponga un poco más sobre una de las tesis centrales que usted tiene en este libro, y es alrededor de la carencia de política internacional del actual gobierno en tres niveles. El nivel de las drogas ilícitas, el nivel de nuestra relación con Venezuela y el nivel de la relación con Estados Unidos. ¿Por qué usted considera que falta una política internacional a este gobierno en ese sentido? Y por ese camino me gustaría que usted también nos comentara un poquito sobre los efectos en la política interna del ascenso del Partido Demócrata, pues, de Joe Biden en Estados Unidos. Eh, digamos, yo empezaría por decir una cosa que
que cada vez que la dicto, yo dicto en los Andes una clase que se llama Colombia y el Mundo, que es como política exterior colombiana. Y cada vez que les digo eso a mis estudiantes en clase se quedan un poco como dudosos de que yo les esté diciendo la verdad. Y es que esa relación que nosotros tenemos con Estados Unidos es una relación muy rara si uno la compara con la relación que tienen el resto de países latinoamericanos con Estados Unidos. Nadie tiene una relación como la que tenemos nosotros con Estados Unidos, digamos, eso hay que dejarlo claro. Incluso, digamos, hay muchos países, qué sé yo, México, Argentina y demás, donde se ha cultivado mucho, los argentinos le llaman a eso el antiyanquismo, ¿no? Y donde tienen como muchas sospechas por cuenta de la participación que tuvo Estados Unidos en el pasado en dictaduras y demás, le tienen mucha sospecha a Estados Unidos y siempre tratan de mantener una distancia. Somos el único país en toda la región que tiene una relación así de estrecha y de especial, entre grandes comillas, como la han definido muchos miembros de los gobiernos colombianos, con esa potencia. ¿Sí? Es muy raro. Lo primero que hay que decir es que es raro y es medio patológico, ¿no? Porque es muy cercana y muy poco dada a la evaluación, a diferencia de otras políticas públicas en las que uno dice, bueno, yo me acerco y miro a ver si me funciona o no me funciona, luego evalúo los efectos que tiene la política y tomo una decisión distinta. Nosotros nunca hemos evaluado si acercarnos tanto a Estados Unidos y alinearnos de esta forma nos ayuda o no nos ayuda. Digamos, siempre estamos ahí y presumimos que es mejor estar ahí a no estar. Esa es la lógica con la que siempre hemos funcionado. Eso, como cuento en el libro, tiene su origen en el trauma de la pérdida de Panamá y de la construcción del canal, y ahí cuento la historia de dónde creo que se deriva ese trauma, y ha tenido unas excepciones no recontranotables, digamos. Nunca hemos tenido gobiernos que se hayan opuesto abiertamente a los intereses de Estados Unidos y hayan construido una relación, digamos, de rivalidad abierta con el hegemón. Hemos tenido unos que han tomado su distancia, ¿sí? Particularmente, qué sé yo, Betancourt y López Miquels, ¿sí? Son como los dos escenarios en los que se ha... Laureano Gómez no estaría ahí, aunque No, después se si arrodilla con la Laureano guerra de Corea y todo. no se acercó más todavía, o Sí, sea, pero Laureano antes quería como la retirada y esa fue como su ofrenda. La gran pelea que tiene Laureano Gómez con Eduardo Santos es justamente sobre el tema de la relación con Estados Unidos, porque en esa época todavía quedaba mucho de esas élites muy bogotanas que siempre creyeron que los europeos eran mejores que los gringos, ¿no? Y que les parecía que los europeos eran sofisticados y comían bien y se vestían bien y eran guapos. En cambio, los gringos eran como medio burdos y según ellos no tenían cultura. Todavía oye uno a las élites bogotanas diciendo semejante barbaridad. Y les parece como gente poco sofisticada. Puro arribismo bogotano era eso, no era otra cosa. Y obviamente simpatía ideológica digamos, con el proyecto fascista. Perdón, voy a conectar mi módem, que se me está descargando y no me quiero desconectar. Con el proyecto, pues, de la Segunda Guerra Mundial y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Laureano? Laureano, después obviamente de que salen ganadores, los que salen ganadores en la Segunda Guerra Mundial, dice, uy, miércoles, yo tengo que arreglar esto, si no se me va a armar un rollo, y entonces se vuelve más papista que el Papa y viene, digamos, nuestra participación en la Guerra de Corea y demás. Incluyendo a Laureano, yo citaría esos tres ejemplos como los ejemplos de gente que alguna vez tuvo un discurso medianamente cuestionador del poder de Estados Unidos en la región. Belisario siendo un caso bien particular, porque siendo conservador, digamos, tenía una aproximación hacia el papel de Estados Unidos en el hemisferio y en el mundo que era muy de izquierda, ¿no? O sea, pues es Belisario el que nos manda a los no alineados y Contadora y demás. Era un discurso bien regionalista. Con esas excepciones en mente, el resto, todo ha sido mucho acercamiento, mucha alineación, incluso hasta llevarnos al punto, para hablar del tema de las drogas, de convertirnos en exponentes de una versión de la guerra contra las drogas a nivel internacional que es incluso tan o más prohibicionista que la versión de la guerra contra las drogas que promueve el mismo Estados Unidos, ¿no? Y por ahí mismo, como sociedad, y basta mirar la encuesta esta de Inbamer que todo el tiempo pregunta por la legalización de las drogas, nos volvimos súper requete conservadores con el tema de las drogas, ¿sí? O sea, como sociedad somos conservadorísimos. Entonces,
digamos, la definición de la política antidrogas siempre ha estado muy cercana a ellos, la definición de nuestras peleas, por ejemplo, contra todos los problemas de seguridad que hemos tenido, desde carteles hasta guerrillas, organizaciones criminales, y después también ha pasado de alguna forma por este acercamiento con Estados Unidos. Entonces, digamos, esa sí que es una particularidad de nuestro comportamiento internacional, ¿no? Muy rara, hay que decirlo, porque mientras otros países, por cuenta de los traumas que les generó Estados Unidos, pensemos en México y la pérdida de su territorio en manos de Estados Unidos, desarrollaron un discurso nacionalista y antihegemónico, nosotros hicimos todo lo contrario, que fue decir, miércoles, esta gente se está consolidando como poder mundial, lo mejor es tenerlo en buenos términos, lo mejor es tener buenos negocios con ellos, ¿no? Porque ese fue nuestro primer interés, con esta gente hay que negociar, y le pasamos todo el mercado, por ejemplo, del café y todo el mercado de varios de los energéticos en una muy buena parte de Estados Unidos, por esa razón, y seguimos allí, digamos, con el objetivo simplemente de evitar que el trauma de la pérdida de territorio se volviera a repetir en la medida en que se estaban haciendo tan poderosos. Esa es la historia de cómo esto ha funcionado. Ahora, solamente haría una pequeña aclaración que conceptualmente es una cosa importante. Eso no equivale a decir que casi todas las cosas en las que estamos de acuerdo con ellos necesariamente nos las han impuesto, ¿sí? Nosotros hemos sido grandes promotores de la intervención de Estados Unidos en Colombia, ¿sí? Los grandes promotores del Plan Colombia fuimos nosotros, no fueron ellos. Los grandes promotores de las ayudas internacionales que constantemente nos están trayendo somos nosotros, no ellos. Los que inclusive llegamos a vender el conflicto colombiano como parte del surgimiento de Al Qaeda después del 11 de septiembre, fuimos nosotros para que ellos pudieran levantar las restricciones a la ayuda y pudieran, digamos, ayudarnos a pelear la guerra contra las guerrillas. Entonces esto no es, a diferencia de una narrativa muy de izquierda que hay por ahí que dice que todo es imposición, que nos han obligado a pelear la guerra contra las drogas y que intervienen en contra de nuestra voluntad y demás, no. Nosotros hemos sido muy estratégicos y muy invitadores, diría yo, de la presencia de Estados Unidos en el país. En ese sentido, profesora, en relación con el proceso de paz, ¿cree usted que tenemos un poquito más de oportunidad para esa paz que todavía sigue en jaque, diríamos así, con la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos? Sí, yo creo que, digamos, los dos temas gruesos son uno para tener optimismo y el otro no tanto. El tema de las drogas yo no creo que vaya a cambiar. Digamos, todo el mundo, lo que pasa es que después de 4 años de Trump, pues, digamos, necesitamos un poquito de espacio para el optimismo, pero no hay que exagerar. Se equivocan quienes sugieren que Biden y los demócratas van a siquiera permitir un poquito de flexibilización de la guerra contra las drogas. Los demócratas nunca han hecho eso. Incluso al final de la administración Obama, cuando estaban creciendo los cultivos ilícitos en Colombia, ellos estaban presionando, lo que pasa es que lo hacían por las vías diplomáticas y no por los micrófonos como lo hace Trump, pero ellos estaban presionando para que se agudizara, digamos, la pelea contra los cultivos y que se usara el glifosato. Claro, son mucho más abiertos a la negociación de lo que fue Trump, pero eso no quiere decir que los demócratas vayan a decir en algún momento, bueno, listo, flexibilicemos esta cosa y cada cual haga lo que quiera, no. Entre otras cosas porque primero se va a flexibilizar la posición interna de Estados Unidos antes que flexibilizarse la política exterior en materia de drogas. Pero en el espacio que creo que sí hay lugar para optimismo, que es el espacio que menciona Pedro, es el del proceso de paz. Por los antecedentes, pues porque Biden viene de un gobierno que respaldó abiertamente las negociaciones. Acuérdense que Obama mandó un enviado especial de la Casa Blanca a participar en las negociaciones de paz, y ellos siempre han sido muy amigos de presentar el proceso de paz colombiano. En ese entonces el mismo Obama lo hacía de esa forma, como el resultado de toda la estrategia de cooperación en materia de seguridad con Colombia. ¿Sí? Que Obama lo decía hacia el final de su segunda administración, decía es que sin el Plan Colombia no hubiese sido posible las negociaciones de paz, presentando, digamos, la secuencia de la cooperación estadounidense
como el antecedente más importante de las negociaciones y el fin del conflicto colombiano. Entonces son credenciales que están interesados en cobrar, así que les conviene mucho políticamente y para justificar la política exterior que diseñan y que implementan, presentar nuestro proceso de paz como algo y nuestra paz en sí misma como algo en lo que ellos han ayudado. Entonces yo creo que ahí va a haber mucha más presión, pues va a haber presión, es que Trump no hizo mucha presión alrededor de este tema, yo creo que este tema va a ser un tema más, digamos, visible en la agenda de los demócratas, y eso pues no son sino buenas noticias para nosotros porque ellos son, digamos, el actor internacional que tiene más posibilidad de apalancar nuestro comportamiento en ese tema particular. Muy bien, bueno, están escuchando ustedes a la profesora Sandra Borda. Ella es autora, entre otros, de este libro, que es sobre el cual estamos hablando, porque somos tan parroquiales, porque nos gusta mirarnos al ombligo, ¿no? Dice usted acá. ¿Y por qué Sí. pasamos tan rápido de la arrogancia al complejo de inferioridad? Uh -huh. ¿Más arrogantes o más acomplejados, profesora, los colombianos en este sentido? Perdóneme la pregunta, pero usted emplea las dos expresiones acá. Es una cosa muy loca porque esa discusión la tuve yo para tratar de entender un poco más el asunto, porque es que mis herramientas, digamos, teóricas como internacionalista tienen un límite. Mi hermano es psiquiatra, entonces discutí con él mucho esto porque me parecía que eso era también un problema psicológico, psiquiátrico, ¿sí? O sea, ¿cómo puede estar uno? Es que la cosa es muy loca, ¿no? Entonces, de un lado, usted sale del país y oye a colombianos diciéndole a todo el mundo, mi país es un vividero, ¿no? Es lo máximo. Entonces, el cuento de los dos océanos, de todos los pisos térmicos, las playas, la selva, no El sé himno qué. nacional. Sí, es como este lugar es un paraíso terrenal. Y todo el mundo dice, no, yo no me iría jamás de acá, esto es un vividero, aquí uno la pasa muy bueno. Siempre, todos hemos oído eso en alguna parte. Y al mismo tiempo, hay una sensación generalizada de como de derrota, ¿no? De que tenemos tantísimos problemas. Yo digo en el libro que la persona que mejor verbalizó eso fue Ernesto Samper cuando hablaba de Colombia como el ojo del huracán, ¿no? Entonces decía, aquí en este ojo del huracán confluyen todos los problemas internacionales, confluyen drogas, confluye terrorismo, violación a los derechos humanos, daño al medio ambiente, no sé qué, que es una forma que uno dice hoy en día, uy, caray, pero qué forma de presentar al país en el escenario internacional, pero claro, tenía la lógica de conseguir ayuda internacional para ayudarnos a superar, esas eran otras épocas, ayudarnos a superar muchos de los problemas que teníamos. Entonces siempre nos movemos como en esos dos continuos, ¿no? A veces creemos que somos tan magníficos que, por ejemplo, cuando todavía aparece por ahí algún vestigio de esa reputación internacional de Colombia como un país de narcotraficantes, nos duele en el alma, ¿no? Y entonces reaccionamos terriblemente y mandamos notas de protesta de la Cancillería y no sé qué, porque sentimos como que ya pasamos esa etapa, ¿no? Como que ya pasó la época de los carteles, como así que todavía me siguen identificando a mí colombiano en un aeropuerto internacional o en una valla en Madrid o en un partido de fútbol de un campeonato mundial, porque nos siguen identificando con narcotraficantes. Eso está mal, como si no siguiéramos exportando el 90% de la coca que se consume alrededor del mundo, ¿no? Que es una cosa loquísima. Pero creemos que no somos eso. Eso es un proceso psicológico absolutamente fascinante, bueno, y que tiene que volver loco a cualquiera, porque es que son unos extremos en el proceso de percibirse y definirse a sí mismo, que es muy, pero muy difícil como de articular, ¿sí? Como que en términos de identidad nacional tenemos un montón de preguntas irresueltas y un montón de tensiones que no sabemos cómo resolver y por eso oscilamos en esos extremos tan rarísimos, ¿no? Parte de lo que digo es que una de las razones por las cuales oscilamos en esos extremos pues tiene que ver con que hemos estado muy aislados. Y eso le pasa también a la gente. Cuando la gente se separa de su contexto social y se separa de sus comunidades,
tiende a desarrollar versiones extremas sobre sí misma y sobre la forma en la que ve el mundo, porque no tiene cómo compararse, ¿sí? Entonces, claro, nosotros nos sentimos el mejor vividero del mundo porque hemos vivido tan absolutamente encerrados en nosotros mismos, pues que no hemos visto en las playas del sudeste asiático, o no hemos visto, ¿sí me entienden? No tenemos la idea de compararnos para darnos cuenta que no somos ni la última maravilla del mundo, ni tampoco el peor país que existe sobre la faz de la Tierra. Eso es parte, esa es la consecuencia parcialmente del ensimismamiento en el que nos hemos encontrado, y por eso es que lo que trato de decir en el libro es que entre más miremos hacia afuera, más fidedigna y más rigurosa y menos extrema va a ser la versión que desarrollemos sobre quiénes somos nosotros. Muy bien, bueno, vamos a entrar en materia. Fíjense que podríamos aquí estar mucho tiempo con la profesora Sandra Borda, conversadora magnífica, ¿sí? Vamos a hablar de este libro, muy linda la carátula, lo confieso, pues tener ahí, es como una paradoja, ¿no? Hay miembros del ESMAD aparentemente tocando pues las tamboril para la manifestación, pues, es una cosa bastante llamativa. Yo quisiera que para terminar habláramos un poco de este libro. Aquí tengo algunos apuntes. Me llama la atención muchas cosas, profesora, de este libro. Y voy a comenzar a preguntarle una cosa que le parecerá curiosa, pero tiene que ver con el quid del asunto. ¿Es un libro académico? ¿Es un libro para llevar a clase? ¿Es un libro de los que usted usaría para que los estudiantes leyeran? Comienzo por eso. Sí, no, no es. Pues, no es, y digamos, yo tengo algo de familiaridad con la literatura sobre movimientos sociales y protesta social porque, digamos, la mitad de mi doctorado fue en relaciones internacionales y la otra mitad en política comparada, y esa literatura es una literatura, digamos, si alguien se sienta en un curso de movimientos sociales, puede encontrar miles de fuentes académicas para leer, diciendo cosas, eh, digamos, encontrando resultados de investigación supremamente interesantes acerca de qué hacen los movimientos sociales, cómo se definen, qué tipo de estrategias siguen, cuándo son exitosos y cuándo no son exitosos. Este libro no es eso. Digamos, este libro, no que no sea para estudiantes, pues claro que es para estudiantes, ¿sí? Pero no para asignárselos en clase. Creo que es un libro con el que se tiene que encontrar la gente que como yo, por ejemplo, fue a la universidad convencida de que uno no iba a la universidad sino a estudiar, que no podía hacer nada más y que lo que había que hacer, que si uno quería cambiar las cosas, pues porque si uno se mete a estudiar ciencia política, en una muy buena parte tiene que tener esa intención. Uno no estudia ciencia política para llenarse de dinero. Entonces, la lógica ahí era, si yo soy excelente en lo que hago, si mi desempeño académico es el mejor de todos, esa era mi lógica, yo lo cuento ahí en el libro, entonces voy a tener todas las herramientas que necesito para cambiar las cosas que me parece que están mal. Y pues no, ¿no? Digamos, hay mucho de la vida universitaria que está vinculado con el activismo, que está vinculado con el papel social que deben desempeñar los jóvenes en una sociedad, para ponerlo claro, digamos que es un papel que no pueden desempeñar otros sectores, que es un papel, digamos, importantísimo porque es el de activarse políticamente, el de meter a otra gente, la capacidad de generar inspiración, es lo que estoy tratando de decir. Permítame, profesora Sandra Borda, aprovechar este momento de la conversación porque quiero que enfaticemos en eso. Y creo que es una de las cosas que vale la pena aprender de este libro, en términos de la reflexión, no en términos de que usted, digamos, nos deja aquí una enseñanza sobre lo que debemos hacer. En términos de la reflexión, yo leí el libro y me preguntaba lo siguiente, y quiero transmitirle esa pregunta. ¿Cómo cambia la docencia de Sandra Borda y de la Universidad de los Andes cuando usted está diciendo, incluso, que si usted hubiera estudiado ciencia política como Pablo, que es uno de los muchachos que usted menciona ahí en una de esas entrevistas, usted no se hubiera dedicado solo al estudio académico en la biblioteca, allá en la biblioteca de Derecho?
ahí sí me gustaría a mí que usted nos contara un poquito, incluso usted lo dice, lo va a revelar acá, eso no es ninguna revelación, aquí lo dice que entró casi que en una crisis existencial cuando Sí. encontró a Pablo y dijo, no, profesora, yo hago ciencia política, hace trabajos, le hizo unos trabajos sobre Marx y qué sé yo, Mm. y usted dijo, no, pero es que yo cuando tuve 20 años yo no pensaba sino en hacerme académica porque pensaba que desde la academia y solo la academia podía resolver los problemas que vinieran a futuro. ¿Qué Sí. cambia en la profesora Sandra Borda de cara a esta experiencia que usted relata aquí en este libro y qué cambia la Universidad de los Andes en particular y qué cambiaría la universidad en general? Sí, pues digamos, no puedo hablar como por la reflexión de otros sobre este tema, pero sí por la mía propia y es parte de lo que me ayudó a hacer la conversación con los estudiantes en ese libro, fue desmitificar un poco la idea de la excelencia académica. Que probablemente eso en otros lugares no sea un mito como tan fundacional y tan duro, pero en los Andes sí. ¿Sí? En los Andes, digamos, y eso lo sé yo porque yo estudié allá mi pregrado, la idea, o sea, el lugar a donde ir, como el faro que uno debería seguir, era ese de ser muy bueno académicamente, ¿no? Y yo, digamos que duré mucho tiempo metida en ese rollo, porque no fue solamente mi vida como en el pregrado de la Universidad de los Andes, sino que eso fue todo lo que me motivó a mí a seguir la carrera académica que seguí en las universidades a las que fui, el doctorado, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que eso no valga la pena o que sea inútil, ¿no? Yo lo que, digamos, no me malinterpreten porque creo que ese trabajo, el trabajo académico es un trabajo importantísimo. Digamos, la sensación que a mí me dio la conversación que tuve con ellos es que es importantísimo, pero es incompleto. Es incompleto. Digamos, uno puede, yo hubiera deseado, como lo digo en el libro, hablar con ese estudiante cuando yo estaba estudiando en la universidad, porque eso era lo que yo necesitaba escuchar para volverme un poco más activa políticamente de lo que era en ese momento. Yo en ese momento no era activa políticamente desde ningún punto de vista, o sea, yo todo lo que hacía, pues la clásica ñoña, o sea, yo todo lo que hacía era estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, que no está mal, digamos, yo soy profesora, entonces a mí me parece importante que la gente estudie, pero lo que siento es que la vida en la universidad, además del estudio, es el desarrollo de un pensamiento crítico, es el desarrollo de la capacidad colectiva de actuar en el escenario pues, de la vida estudiantil, es la discusión política, ¿sí? Es sentarse en la cafetería y decir, bueno, miércoles, ¿qué es lo que está pasando? Démosle vuelta a esta cosa. O sea, digamos que lo que sucede dentro de un salón de clases es importante, pero está muy, muy lejos de ser todo lo que uno necesita y todo lo que uno puede aprovechar de la vida universitaria. Entonces, digamos, yo sí siento que me quedé un poco en eso y lo confieso en el libro, digo miércoles, ¿no? O sea, me encerré en la biblioteca durante 20 años de mi vida y aquí estoy saliendo a darme cuenta que hay un montón de cosas que pude haber hecho con ese conocimiento, que algunas de ellas las hice y algunas de ellas no las hice digamos, esta suerte como de alergia al activismo, ¿no? Que yo todavía siento que no soy una activista, estoy muy lejos de serlo, digamos, y le tengo un grandísimo respeto a la gente que hace activismo, eso es toda una profesión, pero siento que haberme quedado como solamente tanto tiempo, como solamente en esta cosa de los papers en las revistas internacionales que leen 15 personas, digamos, es una cosa que tenía que hacer porque era parte de mi trabajo, pero yo me estaba perdiendo también mucho de lo que es necesario para que uno, digamos, participe activamente en los cambios que todo el tiempo está deseando. En ese sentido, quisiera que nos hablara un poquito, usted hace un recuento muy, muy interesante del movimiento estudiantil y digamos que pasa por tres capítulos, el capítulo de la MANE y el Uh -huh. capítulo de UNES a CREES, Sí. ¿cierto? Me parece que está muy bien logrado esa exposición y los contrastes especialmente que usted hace entre UNES y ACRES. Uh No -huh. vamos a evaluar ni a valorar las dos perspectivas, no nos Uh -huh. corresponde. Sin embargo, son dos visiones diferentes de ver la universidad, de ver los problemas de la sociedad, incluso son dos modos diferentes de ver la democracia.
una Así es. democracia directa versus una democracia representativa. Ujú, Una de las cosas que me llama a mí la atención, que de hecho toca un poco con lo que usted mencionó hace un rato, es que hay poco activismo y hay poca militancia política de los estudiantes universitarios en general, y ujú. que uno desearía que la universidad tuviera ese foro de debate abierto donde se escuchan las ideas de derecha, de izquierda, de centro derecha, de centro izquierda, y donde la gente comenzara a reconocerse en la diversidad y en el respeto del argumento y de los debates. A mí me Mm. llama poderosamente la atención, por ejemplo, que en todos los documentos institucionales se habla de la formación política de los estudiantes, la formación ética, la formación para el debate. Lastimosamente, cuando uno va a debatir muchas veces con un profesor, queda uno sencillamente desconcertado, incluso Sí, con las instancias académicas de alto nivel. mm, Pareciera que pasan en ese vaivén, ¿no? De mitificar, ¿sí? Grandilocuentemente con estas palabras, la universidad es un espacio abierto de debate, de argumentación, a enclaustrarse para negar sencillamente el debate y la argumentación. sí, Es una cosa muy curiosa que pasa en la universidad, pero eso sí, también se traspasa a los estudiantes. Y sí. entonces uno encuentra la poca participación efectiva en el activismo y en la militancia, pero incursionando ya sean los partidos políticos, que es lo que hace uno de estos movimientos estudiantiles, o ya sea diciendo, no, nosotros no, como consigna, tenemos cero participación en la vida política, no nos alineamos con ningún partido político. De hecho, nuestra forma de participación es la representación directa, mientras que otros, digamos es la representación como tal. Me parece que va quedando un vacío tanto pues en las universidades alrededor de lo que significa militancia y activismo. Mm. Sí, yo creo que la gran paradoja de todo este asunto es que, digamos, parte de lo que sucede con los estudiantes es que uno de los escenarios en donde tienen que aprender sobre democracia, sobre activismo, sobre participación política y demás, es tristemente en una de las instituciones menos democráticas que hay, que son las universidades, ¿sí? Porque no nos digamos mentiras, y menos las privadas, ¿sí? Las universidades privadas no son, desde ningún punto de vista, instituciones digamos, no estoy diciendo nada nuevo, todo el mundo sabe que y eso sucede en todas partes del mundo, las universidades son instituciones medievales, digamos, son instituciones súper jerárquicas, con procesos de toma de decisiones muy, muy, muy separados de las bases, en fin, digamos, entonces, ese es el lugar en donde los estudiantes tienen que aprender de participación política, ¿sí? Que no es fácil, yo he vivido el proceso en los Andes y todavía me encuentro digamos, con la sospecha, con la reticencia, con el desazón que le genera todavía a la gente que está en la universidad, digamos, tanta participación estudiantil. La gente que viene de las universidades públicas conoce más de eso porque la participación estudiantil es mucho más amplia, son más activos, son más digamos, políticamente beligerantes, etcétera, etcétera, pero en la universidad privada no sucede de la misma forma. Y hasta ahora, en los Andes particularmente hasta ahora, digamos, están empezando a gestar organizaciones y colectivos con los que las directivas de la universidad están teniendo que empezar a dialogar y esos diálogos no son nada fáciles porque, como digo, son instituciones que hacen eso un poco difícil. Creo que hay otro tema con el que sí que hay que lidiar en este país y es la idea o la tensión esta existente entre el profesor universitario como una persona que tiene la labor de formar gente que sea crítica, que sea activa políticamente, que tenga, digamos, opiniones, posiciones, que pueda articularlas, que pueda argumentarlas y defenderlas, y al mismo tiempo el profesor como alguien que tiene que impartir un conocimiento objetivo y despojado de cualquier sesgo y de cualquier tinte político e ideológico. Esas dos versiones son muy difíciles de conciliar, son muy, muy, muy difíciles de conciliar. Entonces,
uno se enfrenta todos los días a los retos de este asunto, ¿no? Porque por un lado está la cosa política por fuera de las universidades. ¿Se acuerdan en una época en la que el expresidente Uribe le reclamaba a los profesores porque algunos estudiantes grababan a los profesores en clase diciendo cosas en contra del uribismo, y entonces Uribe reclamaba en Twitter diciendo, pero ¿cómo así? Estos profesores les están lavando el cerebro, ¿no? Entonces el miedo grandísimo a impartir sesgos políticos hace que la discusión política en las universidades sea una discusión supremamente difícil. ¿Qué me pasa a mí? Les doy un ejemplo. Como yo vivo de expresar mis opiniones políticas en una muy buena parte a través de columnas y a veces, y obviamente también a través de redes sociales, ¿qué es lo que le pasa a los estudiantes? Que los estudiantes ya llegan a mi salón de clases sabiendo qué tipo de opiniones políticas yo tengo en la cabeza, ¿sí? Entonces me toca hacer un trabajo grande a la hora de tratar de hacer sentir a todo el que está en ese salón de clase cómodo con sus propias opiniones y que no piense que como yo soy la jerarquía de ese salón, entonces solamente lo que yo opino es válido. ¿Sí? Y así todo me tengo que enfrentar con muchísimo silencio de la gente que yo sé que no está de acuerdo conmigo, pero no se siente cómoda en levantar la mano y decir, oiga, profe, yo, o sea, honestamente no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, porque otra vez, al igual que las universidades, los salones de clase son espacios muy jerárquicos y muy poco democráticos. Entonces, el reto que uno enfrenta como profesor es lidiar con esas tensiones todo el tiempo. Yo, digamos, ya no puedo ocultar mis opiniones políticas. Algunos colegas míos que no son tan visibles públicamente pueden llegar a un salón de clase y la gente no sabe si son de izquierda o si son de derecha o si son de centro o qué. Yo ya no puedo hacer eso. Entonces tengo que hacer el trabajo, digamos, de tratar de que la discusión sea lo más democrática, lo más abierta, lo más honesta, lo más transparente, que la gente se sienta cómoda expresando y articulando sus opiniones, pero ese trabajo, en la medida en que la polarización misma del país se incremente, no es fácil en un salón de clase. Y a veces no es ni siquiera mi posición como profesora y como jerarquía, sino que la mayoría de los compañeros sean de una ala política particular, lo que inhibe a mucha gente de presentar su opinión y de presentar, digamos, sus pensamientos en clase. Y eso para una clase en una carrera como ciencia política es mortal. Es mortal porque no, porque entonces ahí uno no construye absolutamente nada. Si yo tengo una discusión sobre el paro en clase, bueno, hablemos de lo que está pasando, analicemos esta cosa y todo el mundo está de acuerdo y hay un 30-40% del salón que se quedó callado en toda la discusión, yo ahí no estoy haciendo nada por enseñar cómo se da una conversación política, no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, ese reto, pucha, yo quisiera tener un manual para resolverlo, pero llevo 20 años enseñando y sigo sin encontrarle, la fórmula al asunto para tener discusiones un poco más pluralistas en los salones de clase. Sí, fíjese, profesora, que con eso comenzábamos esta conversación y en parte, pues seguramente su situación obedece como a esos escenarios donde usted participa como profesora, autora de libros, en los medios de comunicación, ¿sí? Y bueno, pues han escuchado ustedes a la profesora Sandra Borda. Voy a pedirle al ingeniero Ferney que me envíe por acá unas preguntas y entonces conversamos con la profesora. A ver, Ferney, envíeme una o dos preguntitas, le hacemos aquí a la profesora para que terminemos con un tema que no hemos tocado, pero que está ahí en el tintero, lo conversamos ayer con la profesora Sandra y es ¿qué pasará cuando volvamos a la normalidad? Mm. Si es que volvemos pronto, porque entre otras cosas, usted aquí habla de cómo se fue alimentando, en Parar para Avanzar, usted habla de cómo se fue alimentando a partir de unos hechos muy puntuales de violencia en el país, sobre todo de líderes sociales, cómo pues se fue alimentando tanto el movimiento del 2018, ¿sí? Como el movimiento pues de finales de 2019. Y entonces queda uno pensando si eso pasó con esos antecedentes de violencia contra líderes sociales, que fue alimentando, mejor dicho, ¿qué estaría pasando ahora donde no tuviéramos esta situación de aislamiento? Queda uno, y en ese sentido, pues viene un poco su tema de la política después de
después de la pandemia. Vamos a ver si Ferney me pasa por acá, ¿sí? Bueno, el profesor Gabriel Yáñez, distinguido profesor de la UIS, profesor de la Escuela de Matemáticas, hace una pregunta muy sencilla, casi que en esta misma dirección. ¿La normalidad reactivará, entre comillas, el estallido social? Pues, digámoslo, yo creo que por lo que empezaría sería por señalar un poco, y eso muy a tono con el capítulo del libro que escribí para Planeta, donde se preguntan sobre el día después de la crisis, sobre, digamos, qué efecto ha tenido la pandemia en la vida política, y esto no solamente ha pasado en Colombia, sino han pasado en muchas partes. Y creo que ahí hay que señalar varias cosas. Pues una, que digamos, y de eso podemos discutir después, la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos se está viendo a gatas para funcionar, ¿sí? Y eso está pasando por todas las discusiones en el Congreso sobre si se reúnen o no se reúnen virtualmente y demás, como que hay mucho espacio para el ejercicio de la capacidad de contrapeso del Congreso que se está quedando desocupado, y eso es muy preocupante. Igual está pasando con las Cortes. Yo no sé si ya reactivaron el asunto, pero hasta hace muy poco tiempo la Corte Constitucional no recibía tutelas porque no había cómo procesarlas. O sea, se recibían en primera instancia, pero de ahí para adelante la cosa se fue represando. Entonces el Poder Judicial también quedó ahí un poco rezagado. Y en ese mismo escenario, entonces, por cuenta de los confinamientos, la actividad social, la protesta, se restringió enormemente, porque, y aquí las causas sí eran legítimas, digamos que la gente saliera a la calle en un gran volumen, era un problema grande para el contagio y demás. ¿Cuál es mi preocupación frente a eso? Que yo veo, digamos, a los poderes locales y a los poderes nacionales muy preocupados con el contagio cuando se trata de la protesta, pero no los veo para nada preocupados cuando se trata de activar la economía, ¿sí? Entonces, claro, vamos a hacer el día sin IVA el sábado, otra vez después del caos que pasó la vez pasada, le vamos a permitir a la gente que vaya a restaurantes, vamos a activar aquí y allá, vamos a activar ciertos sectores de la economía. Y ahí lo que me parece es que se están manejando dos discursos que señalan una inconsistencia enorme, y es que sí se puede salir a la calle para ejercer derechos económicos y para reactivar la economía, pero no se puede salir a la calle para ejercer derechos de carácter político. Y uno quisiera ver a las instituciones del país, así como le están diciendo a la gente qué debe hacer para poder ser productivo, para no perder su trabajo, para ayudar a reactivar la economía en un escenario de bioseguridad, uno quisiera verlos diciéndole lo mismo a la gente sobre cómo hacer una protesta acompañado pues de medidas de bioseguridad. Pero al contrario, la decisión que toman es decir, no, mejor no salgan a protestar, ¿sí? Y si salen a protestar, entonces se encuentra uno declaraciones como las de la alcaldesa, que sale un buen día a decir, aumentó el número de contagiados y eso se debe a la protesta social, como si esa relación causal fuera tan fácil de establecer. Esto simplemente para decir que creo que en Colombia y en el resto del mundo muchos estados y muchos gobiernos se están aprovechando de la pandemia, de la urgencia que genera la pandemia y del confinamiento para restringir espacios democráticos, para restringir, digamos, el funcionamiento del Estado de Derecho. Y si bien eso se entendía al comienzo de la urgencia, no es tan claro cómo vamos a salir de esa excepcionalidad que se creó al comienzo de la pandemia, ¿sí? Como que hubo plan para restringir los espacios para proteger nuestra salud, y eso está bien, pero ahora no hay plan para salir de allí y retornar al Estado de Derecho, retornar, digamos, al ejercicio de las garantías en materia de derechos humanos y de derechos en general de la población. Ese es el sitio en donde me parece que tenemos que poner más presión, porque ya la protesta social en un escenario de pandemia es muy difícil. Uno habla con la gente que está convocando la cosa para mañana, mañana es 19, ¿cierto? Sí, para mañana, y lo primero que le dicen es que la gente está asustada. Claro, la gente está asustada de salir, hay mucha gente que ni siquiera sale a restaurantes ni supermercados, mucho menos va a salir a protestar, pero si además de eso no se encuentra uno a los poderes garantizando esa posibilidad, pues entonces estamos en un escenario mucho más difícil. Para contestar un poco a la pregunta que hacía el profesor Yáñez sobre lo que sigue, el problema es que todas estas restricciones de los espacios democráticos están conviviendo
también con un deterioro enorme de las condiciones sociales y económicas de la gente, ¿sí? Con un deterioro enorme en las condiciones sociales y económicas de los que ya estaban mal económicamente antes de la pandemia. Las mujeres, los estratos más bajos y más marginales de la sociedad, las minorías étnicas, etcétera, etcétera. Y para ponerlo en términos claros, y perdónenme, los que ya estaban jodidos quedaron más jodidos todavía después de la pandemia. Y eso lo que va a garantizar es que si el gobierno, como ha sucedido hasta el momento, no acude y no activa sus sistemas de ayuda efectivamente, pues eso sí se va a constituir en un escenario de protesta insalvable. Ya lo hemos estado viendo. Entonces, pero ese tipo de protesta es una protesta más difícil porque es menos articulada, puede ser más violenta, como lo vimos en septiembre con las protestas por el asesinato de Ordóñez en manos de la policía. En fin, digamos, ahí creo que hay que tener un poco más de cuidado porque ese término de estallido social sí que es bien elocuente para definir lo que puede suceder si el gobierno no reactiva rápidamente sistemas de ayuda para atender a la gente que quedó en una pésima situación con esto de la pandemia. Profesora Sandra Borda, algunos analistas establecen una relación entre la crisis económica del 28, 29 y el ascenso incluso del nacionalsocialismo. Todos sabemos también cómo queda Alemania después de la Primera Guerra Mundial y cómo se le achaca de algún modo a los judíos esa responsabilidad de la situación económica de Alemania. Y algunos dicen que estas situaciones lo que generan pues es un escenario propicio para la entrada de los autoritarismos. ¿Usted qué opina al respecto? Sí, pues ya lo estamos viendo en muchas partes. Sin embargo, yo creo que este sistema internacional es un sistema internacional distinto, que tiene un poco más de salvaguardas institucionales para que esto pase. Si no fuera así, no estaríamos viendo, por ejemplo, los resultados electorales en Estados Unidos, que ajustados y demás, pero fíjese, la tesis que tenía, por ejemplo, The Economist hace 3 semanas, era que la pandemia y el confinamiento habían terminado por fortalecer políticamente solo aquellos mandatarios que ya tenían perfiles autoritarios, ¿no? Eso no pasó con Trump. No está pasando con Bolsonaro en Brasil. Entonces, digamos, hay unas salvaguardas, yo creo que para eso es que sirven las instituciones, y esas instituciones que tenemos hoy en día son instituciones mucho más fuertes de las que existían en ese momento. Para eso también existe la sociedad civil y su capacidad de activarse y de participar políticamente y de ejercer esa suerte de contrapeso en esos escenarios. Entonces, diría que el riesgo, por supuesto, está allí, pero es un riesgo un poquito más manejable, digamos, si somos hábiles y si utilizamos las organizaciones internacionales para fortalecer, digamos, la democracia como no existía en ese momento. Y Pedro, quería decirle, hay una pregunta que estoy muy interesada en contestar aquí en el chat de Zoom. El de Andrés Guevara. Guevara. Sí. Ah, sí, la quiere leer, si quiere se la leo. Bueno, hágale pues. Andrés Guevara dice, ya se la iba a leer. Una pregunta, ¿se debe respetar políticamente pensamientos infundados a partir de teorías que van en contra de toda la ciencia? Trump, Bolsonaro, Hitler, en su momento, en donde solo se quiere imponer un punto de vista a partir de nacionalismos efervescentes. Esa es una pregunta. Esa es una gran pregunta. Digamos, lo primero que tengo que decir es que frente a ese tipo de perspectivas, digamos, ya no tenemos la opción de no hablar con ellos. Sí, ya son demasiados, ya son muy poderosos. Voy a dar un ejemplo claro de cómo funciona esto. En el sistema interamericano de derechos humanos, siempre la participación de la sociedad civil estaba dada por organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, ¿no? Las clásicas organizaciones liberales, defensoras de derechos, esto era la sociedad civil en el sistema interamericano. Hoy en día, las iglesias evangélicas organizadas también se han tomado muchos de los espacios de la sociedad civil en el sistema interamericano, ¿sí? Con un discurso sobre los derechos que es muy distinto al discurso de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Un discurso de derechos, por ejemplo, en favor del aborto, en contra del matrimonio LGTBI, ¿no?
Y entonces la pregunta que uno hace es, bueno, ¿y uno conversa con esa gente? Y la respuesta es, ya no tenemos alternativa. ¿Sí? Claro que hay que conversar. Y no solamente porque ya no tengamos alternativa, porque son políticamente mucho más poderosos de lo que fueron en el pasado. En el pasado los podíamos ignorar porque no eran políticamente poderosos. Ahora sí son políticamente poderosos. Entonces no tenemos alternativa. Pero además de eso, esto que voy a decir es un poco polémico, pero solamente les pido que reflexionen sobre el tema. Muchas de esas visiones son resultado de las creencias religiosas, ¿sí? Y mucha gente tiene la teoría de que las creencias religiosas son para dejarlas en la casa, ¿sí? Que uno practica su religión en una iglesia, en una comunidad cerrada, en su casa y no más. Que esas creencias religiosas no se traen al escenario de lo público. ¿Cómo así que estamos discutiendo el derecho al aborto de los, porque a los católicos no les gusta el aborto? Mi teoría es que uno no puede seguir obligando a la gente a que dejen las creencias religiosas encerradas en la casa, ¿sí? Porque la línea que divide una preferencia política de una creencia religiosa no es tan gruesa en la cabeza de nadie, ¿sí? De hecho, las mismas creencias religiosas se traducen en preferencias políticas, ¿sí? ¿Por qué los evangélicos son tan fans de Trump en Estados Unidos? ¿Por qué lo son de Bolsonaro en Brasil? En fin, ¿por qué desarrollan preferencias políticas tan parecidas? Pues simple y sencillamente porque sus preferencias políticas están fuertemente articuladas con sus creencias religiosas. De la misma forma que a un liberal sus creencias sus preferencias políticas están articuladas por su ideología, ¿sí? Entonces, así como a mí no me pueden pedir que deje mi ideología encerrada en la casa, uno no le puede pedir a la gente que cree en una religión que deje su creencia en la religión y que sea ciudadano ignorando todas las cosas en las que cree. Si no entendemos eso rápido, no vamos a poder empezar una conversación política fructífera, ¿sí? Porque vamos a estar desde la arrogancia liberal exigiéndole a todo el mundo que se dedique a las conversaciones laicas, ¿no? Despojadas de creencias, objetivas, entre grandes comillas, y esa es solamente nuestra forma de tener conversaciones, pero no es la forma de tener conversaciones de muchos otros sectores de la sociedad. Entonces, no solamente creo que hay que respetar esas creencias, sino que hay que engancharse con ellas, hablar con ellas, discutir con ellas, bajándose eso sí del pedestal. Porque digamos, si uno se va a parar en el pedestal de ser el liberal, ateo, no, súper intelectual, no sé qué, y va a librar la conversación desde ahí, esa conversación está destinada a fracasar. Hablar con respeto significa básicamente creer que digamos que ese sistema de creencias religiosas que tiene la gente es tan respetable como el sistema de creencias ideológico que tiene una persona en la cabeza. Finalmente, digamos, al católico, poca diferencia, pienso en un católico que cree mucho en Dios y pienso en un economista que cree mucho en el liberalismo y, bueno, uno podría discutir ahí qué tanta diferencia hay entre una cosa y la otra. Hay una pregunta acá, profesora Sandra Borda, que me gusta el tono con el que está planteada. ¿No cree que puede ser en parte por eso mismo que usted menciona y es la desconexión con la realidad social? Muchos estudiantes se enfocan en la academia y en obtener un diploma. ¿Cómo cambiar eso y propiciar ese activismo? Y segundo, que me parece una pregunta muy bonita, un libro que recomiende para leer. Bueno, además de los suyos, naturalmente que eso lo estoy recomendando yo como director de la biblioteca. Es que, ¿saben qué es lo que pasa? Que es que últimamente yo estoy leyendo mucha novela y Bueno, entonces una novela. Aquí pidieron un libro que recomienda para leer, una novela. Eh, lo último que leí, estoy tratando de acordarme, Juan Gabriel Vázquez, por ahí. Eh, ¿Qué más he leído recientemente? Juan Gabriel Vázquez a mí me gusta mucho, digamos, esas novelas las recomiendo absolutamente todas. Leí una cosa recientemente nueva también de Planeta de Melba Escobar, que es una novelista colombiana que se fue a Venezuela, pues a conocer Venezuela por dentro y son como unas crónicas periodísticas bien interesantes las que hace ella. Y estoy leyendo una novela gringa de un tipo que se llama Hustlet, que se llama... Eh,
Cuando yo me vaya, más o menos sería la traducción. Yo no sé si esté ya traducida al español, que es una historia de una familia que lidia mucho con enfermedades mentales, con depresión particularmente, y como todos los sistemas de apoyo, las dificultades que experimenta una familia cuando alguno de sus miembros sufre de depresión aguda, ¿no? Interesantísima. A mí esas novelas el otro día me leí una sobre un joven que sufría de Asperger y cómo su mamá lidia con él durante toda su vida. Esas novelas me parecen absolutamente fascinantes. Me encanta como conocer la mente humana a través de las novelas. Bueno, ya decía Harold Bloom, uno de los comentaristas más importantes de Shakespeare, que entraba a la literatura porque allí podía conocer más gente de la que podía conocer incluso si tuviera 3 o 4 vidas. Profesora, vamos a ser respetuosos del tiempo. Empezamos a las 5, a las 4, son las 5:30, 1 hora y media es prácticamente 2 horas de 45 minutos. Sí, queremos desde la Universidad Industrial de Santander, en nombre del señor rector, el profesor Hernán Porras Díaz, en nombre de la biblioteca, agradecerle enormemente por varias cosas. Primero, por haber aceptado la invitación. Segundo, por esa generosidad con sus ideas de exponerlas abiertamente. Eh, También quiero decir agradecerle por esa sencillez con que usted expresa todos estos contenidos. Eh, Leí su libro, fue el último que leí, terminé antier, el de Parar para Avanzar. Quedé muy impresionado, eh, también en parte con el tema de las entrevistas de esos muchachos. Y yo creo que si hay muchos mensajes en ese libro, pero yo quisiera resaltar uno. Quisiera resaltar dos con su permiso. Espero interpretar bien. Uno, que no podemos seguir en la lógica de estigmatizar el movimiento y mucho menos el movimiento estudiantil. Ni estos son un montón de hippies, ni estos son un montón de muchachos sin oficio, ni estos son un montón de muchachos desocupados. Y usted entró en la vida, en la entrevista con unos 6, 7, 8 estudiantes, dos muy llamativos que a usted la conmovieron bastante, Pablo y Luisa. Y esa parte de verdad se nota la calidez humana con que usted trató estas entrevistas con estos estudiantes. Eso me parece que es un mensaje que vale la pena resaltar de este texto. Su invitación como académica, como profesora, además como una persona que es escuchada en el país a través de la radio, ¿sí? Para que se deje de estigmatizar el movimiento, especialmente el movimiento estudiantil. Pero además, una de las ideas más importantes que a mí me parece que está en este libro, Parar para Avanzar, es que usted reclama la participación, que se deje escuchar, que se dejen escuchar esas voces. Y por eso le insistí mucho en el tema del periodismo, porque si hay alguien que silencia esas voces de esos movimientos, pues lastimosamente es ese periodismo que muchas veces no deja florecer la expresión de descontento, que además es una expresión con fundamentos, argumentada, como usted lo pudo ver en las entrevistas. O sea que yo no tengo más que agradecerle como director de la biblioteca que tengamos estos libros para el disfrute de los estudiantes y de los profesores. Agradecerle de verdad que esté convocando al país para que terminemos esta cruel estigmatización del movimiento social y del movimiento estudiantil, y haciendo también un llamado desde su lugar como periodista, diría yo, como comunicadora en los medios de comunicación, para que también se dejen estos espacios a todas estas expresiones, porque o si no, como dice el profesor Gabriel Yáñez, estamos a punto de un estallido social que no nos podemos permitir. Y finalmente, pues creo que usted lo haga como periodista, que lo haga como autora de libros, pero que lo haga como profesora, a mí me parece supremamente loable. Y por eso queríamos abrir este espacio con el que inauguramos este evento, dialogando desde la biblioteca, diálogos desde la biblioteca, con una persona que ha contribuido desde la academia y desde la comunicación a poner en el radar estos temas, ¿sí? Y que nos está, de hecho, exhortando a los profesores
para decirnos, profesores, la academia es muy importante, hay que leer los libros, hay que ser rigurosos, todo lo que nosotros sabemos, hay que publicar, hay que reclamar los puntos por publicar, todo eso lo vamos a tener, pero hay que además alimentar otras expresiones del debate y enseñar razonamiento crítico, posibilidades de debate, bueno, todas estas cosas que hemos hablado hoy. Yo estoy realmente fascinado porque nos haya aceptado la invitación. No sé, su último mensaje, profesora Sandra. No, Pedro, muchas gracias. Qué discusión más interesante. Se quedaron muchas preguntas sin contestar y sin discutir, así que espero que nos volvamos a ver en algún momento. Y nada, pues a los estudiantes que nos están acompañando el día de hoy, no desistir. Esto no es una cosa fácil. Estamos pasando por un escenario particularmente difícil y no estamos Colombia, sino está el mundo, digamos, en este instante. Pero no hay que darse por vencido. Digamos, lo último que uno puede perder en estas cosas es la esperanza y la fe en la capacidad de cada uno de producir poco a poco el cambio que nos saque adelante, que nos saque al otro lado. Entonces, ahí todos firmes. Muy bien, bueno, ya escucharon ustedes, profesora, columnista, una persona que está muy enterada de los temas de actualidad, que tiene una voz que resuena en los medios de comunicación y que es muy importante escuchar, aprenderle, leerla, doctora en ciencia política, egresada de los Andes, estudió con una beca en Estados Unidos, aquí estudió con préstamo del ICETEX. Bueno, una colombiana como muchos de nosotros que también nos hemos pasado nuestras propias afugias por estudiar en la universidad y por aprender y tratar de aprender para cambiar un poco este país. Muchas gracias, profesora. Gracias, Pedro. Un saludo a todos. Tengan un buen final de día. Un abrazo grande y muchas gracias de nuevo. Chao. Chao, chao.